Y esa fue la primera parte de lo que se dio en la Suprema Corte. Ahora vamos con el escenario B. Y es que se da también desde el día de ayer este anuncio que se proponía de parte del ministro Aguilar sancionar al presidente López Obrador si no cumplía con la ratificación a la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El ministro de la Corte afirma que si el presidente Obrador no cumple con este fallo, podría ser separado de su cargo y consignado. De acuerdo a la jornada, ahora el ministro, que recordemos es el mismo ministro que ya el día de ayer exhibió el mismo presidente López Obrador, que tiene congelados 25,000 millones de pesos, que es algo comparable con el presupuesto, ejemplo de Tlaxcala, de todo un año, o sea, para que veamos el tamaño del boquete que tienen ahí congelado el ministro Luis María Aguilar Morales, que comparaban también, por ejemplo, es lo mismo que pide el INE para el año que viene. Entonces, para que echemos la dimensión del dinero, que cuando hablamos de miles de millones a veces, pues ni los imaginamos, ¿no? Solamente se los imagina Xóchitl. Ha declarado que si el presidente López Obrador no cumplía este fallo, sería separado de su cargo y consignado. Y es que resulta que el miércoles, el día de hoy, se votaría un proyecto del ministro que propone amparar a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez para ser ratificada por un segundo periodo de 10 años. Es decir, va a estar 20 años al interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que advirtió que si el mandatario federal no acata este fallo, podría ser separado del cargo. Y todos estamos esperando que se diera esta votación, pero al parecer, pues le tembló la mano también al ministro y se echan para atrás, retiran finalmente su proyecto. Ahí está. Ministro Aguilar retira su proyecto que proponía sancionar al presidente Obrador. El ministro retiró el proyecto que proponía sancionar al presidente para que ratificara a una magistrada del tribunal. Lo inusual de la sanción estaba incluida en los efectos del amparo que Aguilar proponía otorgar a María Bárbara Vázquez para que sea ratificada por este segundo periodo. Sin embargo, al llegar al punto de la sesión del día de hoy, se anunció que el proyecto fue retirado, lo que significa que el ministro revisará su proyecto y que hay un nuevo elemento jurídico que analizar. Es decir, le tembló la mano y se echó para atrás. O fue un amago, porque no nos habíamos enterado de este proyecto hasta el día de hoy. O sea, después de la revelación que hace el presidente López Obrador, horas después nos enteramos que Luis María Aguilar impulsa un proyecto en donde dice: yo y la Corte tenemos la facultad de destituir al presidente López Obrador. Yo y un grupo de pelados, que ni siquiera es el máximo tribunal, es una sala especializada en donde están, son 5 magistrados, ¿no? Donde están 5 de los 11, 5 nada más, podemos destituir al presidente por el cual votaron más de 30 millones de mexicanos. 5 pelados pueden destituirlo, y ni siquiera 5, porque seguramente van a ser nada más 3, que son los que están votando en esta sala especializada, porque obviamente Loreta y Yasmín no le iban a apoyar. 3 pelados. Esa es la amenaza, es literal, es una amenaza hacia el presidente de Luis María Aguilar, diciéndole: si tú te metes conmigo, yo me meto contigo. Y de los dos, yo te puedo destituir a ti. Y tú solo puedes presentar una queja en contra mía, que obviamente no va a prosperar, porque yo estoy en la mafia del Poder Judicial de la Federación. Ayer hablaba yo de que todo esto saca a relucir las grandes imperfecciones de nuestro sistema republicano, de pesos y contrapesos, en donde no nos habíamos dado cuenta, porque bueno, el Poder Ejecutivo estaba mafiado con el Poder Judicial, y a final de cuentas también entre presidentes mafiosos, pues tenían sus mañas también para imponer sus condiciones en el Poder Judicial. Ahí están las declaraciones de cómo iba Gómez Montt a la oficina de Saldívar a intimidarlo. Ahí está también las declaraciones de propio Saldívar, cómo lo encañonaron también un grupo de agentes federales. También tenía sus maneras el Ejecutivo, no eran las de la ley.
Pero si nos basamos realmente en la ley pone por encima al Poder Judicial sobre el Poder Legislativo y sobre el Poder Ejecutivo. Que eso es lo que le hace saber con esta amenaza Luis María Aguilar al presidente Obrador. Ya después se sigamos, ya la quité, ya, no pasó nada. Bueno, no, sí pasó. La amenaza ahí está, porque el dictamen se elaboró y se agendó. Entonces, esto es terrible, ¿no? Terrible la manera, no solo la impunidad, sino la soberbia con la que se comportan los ministros de la Corte, donde efectivamente son intocables. No se les puede hacer absolutamente nada a los ministros de la Corte. Ahora, detrás de esto, Julio, hay un tema importante. Porque este amparo es para que se ratifique a una persona en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué hace este tribunal? Este tribunal, entre muchas cosas, se encarga en decidir si una empresa está obligada a pagar sus impuestos o no. Este tribunal fue el que obligó a Ricardo Salinas Pliego a pagar 2,000 millones de pesos hace unos meses. Fue este tribunal. La Suprema Corte no puede obligarte tal cual a que pagues tus impuestos. Ellos van y le dicen al tribunal, revisa el caso, así como lo hace el Tribunal Electoral, que le dice al INE, revisa esto y toma la decisión, ¿no? Entonces, cuando se ampara Salinas Pliego, llega el amparo a la Corte, le dice al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, revisa el caso para que se resuelva de una vez. Y el tribunal decidió cobrarle a Salinas Pliego. Y ya Salinas pues ya se quedó sin opción, porque ya había ido esto a la Corte. O sea, ya había llegado a la máxima instancia y tuvo que pagar. Entonces, lo que se ve que está tratando de hacer Luis María Aguilar con Ricardo Salinas Pliego no solo es detener este proceso, que es el que denunció el presidente, sino detener magistrados de este tribunal afines a ellos para que voten en contra del gobierno, en contra del SAT y le den la razón a estas empresas. Y mientras esto no lo resuelvan, entonces Luis María Aguilar va a tener guardado ese expediente Ricardo Salinas Pliego, porque si esto regresa al Tribunal Federal a como está ahorita, le van a repetir la dosis y lo va a tener que pagar. Esta es la maña que hay detrás. O sea, no solo es la amenaza hacia el presidente, sino es una estrategia estructurada, sistemática, bien planeada para blindar a estos personajes. Todo organizado desde el poder, desde la Suprema Corte, pues desde el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso todavía es, no más, es igual de preocupante que la amenaza al presidente López Obrador. Por eso hoy el presidente preguntaba, y con justa razón, ¿para quién trabaja Luis María Aguilar? Él lo sabe, y nosotros también. Pero es una pregunta válida que habría que hacerle a ellos. Si es que algún día deciden dar la cara, porque los ministros no le dan la cara a nadie, ¿eh? A nadie responden, no atienden a medios de comunicación, mucho menos a las redes sociales, no dan conferencias de prensa, no dicen absolutamente nada. Todas las decisiones cuestionables no se las pueden cuestionar. Sí, así tan fácil como eso. Y pues así siguen, ¿eh? Es también otro elemento pues que hay que tomar en cuenta. Vamos a escuchar al presidente el día de hoy refiriéndose también al mismo ministro. Porque ayer se trató, pero hay que volver, porque esto no sale en la televisión. ¿Qué les costaría en los noticieros de televisión hacer lo que voy a hacer yo ahorita? Para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua. La gobernadora envió por buzón judicial la controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato, tuvo muy pocos días, no sé si había fin de semana, el 4, ¿qué día era? A propósito, viernes, sábado es 5, domingo 6, el miércoles ya había enviado la controversia, la tenía en sus manos el ministro Luis María Aguilar. ¿Por qué no se le envió a otro ministro? Nada más, como dicen los de
el pasquín de la derecha, los del Reforma. Es pregunta, ¿eh? Se le envía a Aguilar y 2 días después resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, 5 días hábiles. Bueno, pero ya encarrerado viene la de Coahuila. Igual le llega a la presidenta el 16, ¿no? Miércoles. El viernes se le asigna al mismo. Y este 21 es lunes. Ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. La solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, que ya se va, pero está aspirando, ¿no? Otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? 3 días hábiles. 3 días hábiles. Ayer el fiscal, el procurador fiscal, Arturo Medina, denunció que este mismo ministro tiene desde hace 8 meses en sus manos, 8 meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la Hacienda Pública o que está en litigio. La Hacienda Pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios que tienen que pagar 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. Y lleva 8 meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Para quién trabaja el ministro? Esta parte de lo que dice el día de hoy el presidente López Obrador.